Evangelio según San Mateo. En aquel momento tomó la palabra Jesús y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Buenas noches a todos. Ilustrísimo señor deán, excelentísimo cabildo catedral, queridos hermanos sacerdotes, queridos consagrados y consagradas, hermanos y hermanas. Ayer queríamos que el Señor nos respondiese él mismo a esa pregunta que está siempre en nuestro corazón, esa búsqueda incesante que tenemos en nuestra vida y que respondía precisamente a la pregunta que el Señor nos hacía: ¿qué buscáis? Y al mandato que Él nos proponía: venid y lo veréis. Esta noche nos vamos a acercar nosotros a descubrir el rostro del Padre, Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Este rostro de Dios que nosotros hemos percibido ya en esa lectura del texto de Mateo, del capítulo 11 de Mateo, donde Jesús toma la palabra y se dirige a Dios diciendo: te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra. En esta página, el Señor responde a esos interrogantes que todos nosotros tenemos. ¿Quién es mi Padre? ¿Quién es? Y el Señor nos ha dado la respuesta. Es el Señor del cielo y de la tierra. Es el Dios creador. Es el Dios cercano, que no ha querido esconder su rostro, que ha querido acercarse a todos los hombres, que ha querido mostrarse tal como es. Es el Dios amigo del hombre, escondido a los sabios y entendidos, a los que pasean por la vida creyéndose dueños y señores y autosuficientes por ellos mismos. Este Dios se esconde para esos, pero se revela precisamente para aquellos que no se sienten autosuficientes, para aquellos que necesitan llenar su corazón. Dios se revela y revela al hombre. Nos lo ha dicho también en esta página que acabamos de proclamar. Todo me ha sido entregado por mi Padre. Todo me lo entrega mi Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Esta noche se acerca nuestro Señor Jesucristo con su palabra a nuestras vidas
porque quiere mostrarnos el rostro de Dios, queridos hermanos y hermanas, el rostro de nuestro Padre, el rostro de este Dios que es creador de todo lo que existe, que es cercano al hombre, tan cercano que no ha querido quedarse a distancia, no ha querido quedarse lejos de nosotros, sino ha querido entrar en esta historia. Dios ha enviado a su Hijo para mostrarnos el rostro mismo del Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y el Hijo nos lo ha revelado. Dios nos revela su rostro y nos revela el rostro verdadero del hombre. El que me ha dado a conocer al Padre es el Hijo. Hermanos y hermanas, en esta página del Evangelio que acabamos de proclamar, se nos manifiesta también la necesidad y la urgencia de conocer a Dios para tener salud. No hay salud en el ser humano al margen de Dios. No hay salud en el ser humano sin la cercanía de Dios. No hay salud en el ser humano sin la presencia de Dios, del rostro de Dios Padre. Nos lo ha dicho a nosotros. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Yo os doy la salud, yo os doy la vida, yo os digo la verdad vuestra, yo os manifiesto el rostro verdadero que tenéis que tener en la vida para caminar junto a los demás y para ser vosotros mismos. Te doy gracias, Padre. Cómo no, esta noche todos los que estamos aquí, decir también con nuestro Señor Jesucristo sus mismas palabras. Te doy gracias, Señor del cielo y de la tierra, porque tú eres el creador de lo que existe, porque tú te has hecho cercano a mi vida, porque tú eres amigo del hombre, tal amigo del hombre que nos descubres quiénes somos, qué es lo que tenemos que hacer, por dónde tenemos que caminar, a quién nos debemos unir y entrar en comunión para de verdad saber de nosotros y de los demás. Tú nos entregas la salud. Tú, cuando estamos rotos por dentro y por fuera, nos cuidas, alientas nuestra vida, nos das lo que necesitamos. Precisamente en este momento de la historia, queridos hermanos y hermanas, en que el ser humano parece que quiere retirarse de la presencia de Dios, quiere retirar la presencia de Dios en su vida. De hecho, si os dais cuenta, la historia que estamos construyendo los hombres en todos los aspectos de la vida, la queremos hacer relegando a Dios a lo privado, a lo personal. Nada tiene que hacer Dios en la iluminación de las leyes de la convivencia entre los hombres. Nada tiene que hacer Dios en la relación que los hombres mantenemos entre nosotros. Queremos retirarle de la historia, de la vida personal y de la vida colectiva. Y sin embargo, hermanos, lo habéis escuchado, el que da la salud es Dios. Dios regala la salud. ¿Lo habéis escuchado en sus palabras? Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Qué maravilla es escuchar
a gente que un día en su historia personal se encontró con Dios. Y precisamente a lo mejor no lo buscaba en aquel momento. Pero fue un encuentro gracioso, gratuito, de esos que Dios tiene con los hombres y que hace cambiar la vida del ser humano, que hace que nuestra relación con Él ilumine de tal forma nuestra vida que nunca nos separemos más de Él. Las grandes conversiones que a través de la historia se nos han descrito precisamente vienen por aquí, queridos hermanos. Cuando un hombre o una mujer se encuentran con Dios de tal modo que cambia su vida, cambia su horizonte existencial, cambian sus relaciones con los demás, cambia todo. Encontró la salud. Aquí sí que viene bien recordar aquellas palabras de San Juan de la Cruz. Cuando en la noche oscura él escribe: al fin encontré la dichosa salida. Cuando se ha encontrado con el Dios revelado por Cristo, ha encontrado la dichosa salida, la que él estaba buscando siempre en la oscuridad, la que todo ser humano busca. Dios entregando la salud. Hay urgencia, hermanos, hay necesidad de Dios para este mundo. Y los cristianos y todos los hombres y mujeres que se quieran abrir a Dios con todas las consecuencias deben dar noticia de la salud que Dios entrega al ser humano. Este mundo seguirá roto. No será posible la convivencia. No se reharán las relaciones de los hombres, marginando a Dios, eliminando a Dios. El Dios en quien creemos ha hecho lo que existe y nos ha hecho a nosotros, hermanos. El Dios en quien creemos se nos ha revelado, el rostro del Padre nos lo ha revelado haciéndose historia, entrando en esta historia. Y por tanto es un Dios que no pertenece a lo privado, a lo interior, no. Es un Dios que quiere salir fuera, que quiere establecer relaciones reales con los hombres, que quiere hacer posible que la vida de los hombres y su historia no se escriba al margen de Dios, sino todo lo contrario, contando con Él. Cuando la historia, el ser humano, la construye y la quiere hacer solo desde sí mismo, se da esto que nos dice el Señor: cansancio, agobio, no alivio. Solamente se quita el cansancio y el agobio, y hay alivio en la vida cuando Dios está entre nosotros. Por eso, queridos hermanos y hermanas, es una maravilla para nosotros poder esta noche deciros a vosotros aquellas palabras de Jesús: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Bienaventurados, dichosos vosotros, y esta noche percibís la cercanía de este Dios amigo del hombre, de este Dios creador de todo lo que existe, de este Dios que nos ha hecho a su imagen y semejanza, de este Dios que es amigo del hombre, de este Dios que nos instaura un modo de vivir y de hacer y de relacionarnos entre nosotros singular, especial, único, de este Dios que nos da alegría al corazón, que somete nuestra vida a un cambio tal que no solamente hace que estemos a gusto nosotros, sino que estén a gusto con nosotros los demás. Bienaventurados, dichosos vosotros, hermanos, porque veis de verdad. Muchos profetas y reyes
quisieron ver lo que vosotros hoy estáis viendo junto a Dios y no lo vieron. Quisieron oír y no oyeron. Vosotros oís, lo habéis oído. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, Creador de lo que existes, de lo que existe. Mi Creador, el diseñador de la persona humana, del ser humano, el que has diseñado lo que es el ser humano. Y cuando el ser humano olvida este diseño y quiere vivir con el que él se hace, estropea su vida y estropea la vida de los demás. Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos y hermanas, un día se le acercó al Señor un hombre, como vosotros mismos sabéis, y lo habéis escuchado en infinidad de ocasiones, y le hizo esta pregunta, que quizá es la pregunta que hoy, consciente o inconscientemente, realizan todos los hombres. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para tener vida? ¿Qué tengo que hacer? No me digáis, hermanos, que no es esta pregunta la que en el fondo del corazón se están haciendo hoy todos los hombres ante las situaciones que estamos viviendo. El ser humano sigue preguntando, ¿qué tengo que hacer para tener vida? Vida auténtica, para que la tengan todos los hombres. ¿Qué tengo que hacer? Jesús, ¿recordáis que le contestó a aquel hombre? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Haz esto y tendrás vida. Y recordad aquello que le dijo este hombre. ¿Y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y recordad aquella parábola del buen samaritano, donde el Señor hace un relato precioso. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos, se marcharon dejándolo medio muerto y pasaron por aquel lugar mucha gente, pero pasaban de largo y solamente uno, que es Dios mismo, hermanos, se paró donde estaba, se compadeció, se acercó, le vendó, le echó aceite en sus heridas, le montó en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada, lo cuidó. Este es Dios, queridos hermanos, este. Y este es la imagen que Dios ha puesto en nuestra vida. Y si queremos dar a conocer a Dios, o reflejamos esta imagen, o no decimos a nadie quién es Dios. Por eso, qué importante es, hermanos, descubrir el rostro del Padre, que se nos da a conocer precisamente en esta parábola del buen samaritano. En lo más profundo del corazón y de la vida está inscrito el rostro del Padre, que debe ser
el que nosotros tenemos que reflejar, el que tenemos que dar, el que tenemos que mostrar. Este es el Dios en quien creemos, hermanos. No es un Dios teórico, no es un Dios de las ideas, es un Dios cercano al hombre. Él me revela en la relación con el prójimo donde está el rostro, el cual es el rostro del Padre. Los hombres que vienen a este mundo entran por este camino. Es importante leer bien esta parábola. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó. Es el camino de nuestra propia historia. O bajamos de la ciudad de Dios, o entramos en este mundo desde Dios mismo a la historia concreta en la que vivimos, o no reflejamos a Dios. Ahora es verdad, la entrada por este camino se puede hacer de formas muy distintas. Vamos a entrar como discípulos de Cristo. Vamos a entrar, queridos hermanos, por un instante. ¿Qué es lo que vemos? Entremos en esta historia. ¿Qué es lo que vemos? Contemplemos hoy o escuchemos cualquier noticiario, cojamos cualquier periódico, contemplamos a los hombres amenazados por ellos mismos, encerrados en sí mismos, que se ponen en contacto con todo lo que les rodea, no como dueños y custodios inteligentes y nobles, sino a veces como explotadores y destructores. No se sitúan según la imagen y el diseño que Dios ha hecho en su corazón y en su vida. Al observar nuestro camino y al observar a los hombres que pasean, descubrimos que hemos progresado mucho en muchas cosas, es verdad, pero también descubrimos grandes y graves amenazas. ¿Qué es lo que llevamos a ese camino? ¿Llevamos la dignidad y el rostro de Dios? ¿Llevamos el diseño de Dios? ¿O qué diseño llevamos? Llevamos el diseño de ser hijos de Dios, hechos, hechura de Dios. Es verdad que hay necesidad hoy de hombres y mujeres que se preocupen por los demás, que vivan esta preocupación. Para hacer algo importante, por eso, hay que bajar de Jerusalén a Jericó. Hay que bajar de la ciudad de Dios a la ciudad terrena, llevando a Dios en mi propia experiencia, llevando y haciendo posible que mi vida sea reflejo y rostro de esa imagen impresa y diseñada por la mano de Dios mismo en la vida del ser humano. No vale hacerlo de cualquier forma. Recordad aquellas palabras que nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses. Tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Él es el rostro de Dios. Él nos ha revelado el rostro de Dios. Cristo presenta en medio de los hombres el rostro de Dios. Por eso tuvo tanto atractivo. Nuestra gran tarea en esta historia y en este preciso momento, hermanos,
tal y como nos lo viene recordando el Papa Benedicto XVI en tantas intervenciones que ha hecho, pero especialmente en estos últimos meses, nos está diciendo que presentemos el rostro de Dios con nuestra vida, que seamos testigos vivos del Dios verdadero. Y lo hemos de realizar en el camino y con las actitudes que nos enseña Jesucristo. Sí, las mismas del Señor. El título que nos decía la reflexión que estamos haciendo: Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es Dios. Este Dios que se nos revela en Cristo pasa por la vida haciendo el bien. No tuvo otra tarea mientras estuvo aquí entre nosotros que hacer el bien. Consideró a los demás como superiores a sí mismo. Valoró a todos de tal modo que quien de verdad se acercaba a Él siempre descubría en sí mismo la presencia de Dios. Lo descubría en el Señor, pero el Señor se lo hacía descubrir en su rostro. Vivir desde el amor puro de Dios, desde la fuerza transformadora que tiene para los hombres, hacer que Cristo en la cruz viva también mostrándonos el rostro de Dios. Perdónales. Sí, queridos hermanos, bajaba un hombre. En el camino, es verdad, hay muchas cosas. En el camino nos encontramos muchas cosas. Pero especialmente nos encontramos hombres y mujeres de los que el Señor nos ha dicho que están hechos a imagen y semejanza de Él. Hagamos al ser humano nuestra imagen, como semejanza nuestra, que manden los peces del mar y en las aves de los cielos, y en las bestias y en las alimañas terrestres, y en todas las sierpes que serpean por la tierra. Y creó Dios al ser humano a su imagen. Rostro de Dios somos. Y los bendijo. El hombre centro, imagen de Dios, impronta de Dios. Somos esto, hermanos. ¿No veis lo importantes que somos? Es que habéis oído unas palabras tan importantes en la vida como estas que hoy nos dirige a nosotros diciéndonos que somos impronta misma de Dios. Imagen de Dios. Desde la creación, todo lo que existe, todo está hecho para servir al hombre. En Cristo esto se nos ha revelado. Sí, hermanos, el hombre que quiere comprenderse a sí mismo, nos decía el beato Juan Pablo II, tiene que acercarse a quien nos ha revelado el rostro de Dios, que es Cristo. De ahí la gran tarea en el camino, de acercarme yo y acercar a los demás a Dios. Pero en el camino, hermanos, podemos, nos dice este texto, ser salteadores del hombre o encontrarnos con salteadores del hombre. Hay dos posturas existenciales. A veces nos vemos asaltando a los que nos encontramos. ¿Y cuándo los asaltamos, hermanos? ¿Cuándo no mostramos el rostro de Dios? Cuando los robamos, los desvalijamos de su riqueza, de su dignidad, de reconocer que de verdad son imagen que yo no puedo estropear, sino que tengo que cuidar. Somos únicos, irrepetibles. Asaltamos cuando no dejamos pensar al otro por su cuenta, cuando queremos imponerle nuestra opinión como verdad absoluta,
cuando limitamos cualquier derecho del ser humano, cuando no le hacemos percibir la misericordia de Dios y el amor de Dios. Recordad al apóstol en la carta a los Efesios: Dios rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó en Cristo, mostrándonos el rostro de Dios. Asaltar al hombre supone violar la imagen de Dios, porque esto es precisamente el hombre, imagen de Dios. Quien viola la imagen, viola el prototipo, viola al propio Dios. Asaltamos cuando no dejamos crecer al hombre a su ritmo, cuando no ponemos lo que somos, sabemos y tenemos a disposición de los demás. Asaltamos cuando nos creemos más que los demás o cuando creemos que lo nuestro es lo mejor. Asaltamos, hermanos, cuando no tenemos la paciencia que Dios tiene con nosotros. Asaltamos cuando no dejamos que Dios entre en nuestra vida, cuando nos cerramos a Dios. Estamos asaltando al hombre. Por eso, hermanos, la cuestión de Dios en la vida del ser humano no es secundaria, no es secundaria. La cuestión de Dios en la vida del ser humano, la entrada de Dios en la vida del ser humano, es esencial para que el ser humano sepa cómo tiene que estar en el camino de la vida. Naturalmente, debe de dejar entrar a Dios, al Dios único y verdadero, al que nos ha revelado Cristo. Por ello, es muy importante que nosotros tengamos los oídos atentos, como los tuvo Zaqueo cuando le dijo al Señor: baja de ahí que quiero entrar en tu casa. Hoy el Señor quiere entrar en nuestra casa. Asaltamos cuando no dejamos que los demás entren en nuestra vida. Asaltamos cuando no ponemos nuestra vida al servicio de los otros y para que los otros recuesten su cabeza en nuestra vida. Y todos los que estamos aquí tenemos experiencia, hermanos, doble, la de asaltar y la de ser asaltados muchas veces también por otros. Por eso, nuestro Señor Jesucristo hoy, este Jesús que nos ha dicho a nosotros, queridos hermanos, que Dios es Padre nuestro y que nos ha revelado su rostro, este Jesús nos dice: mirad, vais a ir por el camino de la vida, pero vais a ir por el camino de la vida oyendo, viendo a los demás. No pasáis por el camino sin ver ni oír el llanto de nadie, porque hay muchas personas que tienen llanto, hay muchas personas que están paseando por la vida solo pensando en sí mismas. El que vive para sí, hermanos, no ve nada, no escucha a nadie, no ve nunca al otro, no ve en el otro a Dios. La presencia de Dios se le oscurece. Es lo que le pasó a los fariseos y publicanos y escribas, que veían lo que Jesús hacía desde sí mismos. Hay que pasar por el camino viendo y oyendo, pero sin dar rodeos, que también es otro riesgo. Muchas veces vivimos una fe no comprometida. Nadie pone en duda aquellos personajes que aparecieron allí cuando estaba tirado el samaritano.
o aquel hombre, perdón, al que se acercó el samaritano. Nadie pone en duda a los otros personajes, pero ciertamente ni el sacerdote ni el levita creían de verdad en Dios, porque no vivían las consecuencias de la adhesión a Dios, no vivían el compromiso que comporta el querer y tener a Dios como único Señor. La expresión Padre no es ninguna imagen elaborada por el lenguaje humano. Expresa la realidad de Dios como fuente creadora de todas las cosas. Dios en su manifestación de Padre sustenta, sostiene las cosas como un Padre bueno que cuida y mima a los hijos. Llamar Padre a Dios significa que nos sentimos hijos suyos, que Él representa una superabundancia que no se cierra sobre sí mismo. Por eso, pasemos por el camino, viendo, oyendo y acercándonos para dar soluciones. Esta fue la actitud de Jesús. Esto es lo que quiere Dios de nosotros. Este es el diseño que ha hecho Dios de nuestra vida. Este y lo otro. Así nos lo explica Jesús. ¿No recordáis aquel ciego cuando grita Jesús, hijo de David, ten compasión de mí? Y los que iban delante le increpaban, cállate, no des la lata. Y la respuesta de Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? Jesús nos muestra que Dios Padre se interesa por los problemas del hombre, que Dios está cerca del ser humano, pero que Dios nos pide que el diseño que Él hizo en nuestra vida lo hagamos verdad también nosotros con los demás. Sí, queridos hermanos, tenemos que pasar por entre los hombres como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que saber esperar. Tenemos que hacer verdad lo que nos decía hace un instante esta página del Evangelio que os recordaba. Este hombre que estaba tirado, pasó el samaritano que iba de viaje, dejó el viaje, se fue a verlo, se compadeció, se acercó, vendó las heridas, le echó aceite y vino, lo montó en su cabalgadura, lo cuidó, lo llevó a una posada, dio lo necesario para que le cuidasen en la posada. Y después de explicar esto, ya habéis visto lo que dice Jesús. Tú, anda, haz lo mismo. Este es el rostro de Dios, queridos hermanos y hermanas. Este es el rostro de Dios. Este. Somos imágenes de Dios. De este Dios Padre que nos ha revelado Jesucristo. Y que Jesucristo, viviendo entre nosotros, nos ha dicho cómo tenemos que reflejar este rostro en la vida diaria, en la convivencia con todos los hombres. Hermanos y hermanas, este es un mensaje revolucionario. Es que puede haber alguien que viendo a este Dios de esta manera, que viendo el diseño que Dios ha hecho del hombre, pueda decir, quiero vivir al margen de Dios. Es imposible, hermanos. Quien se encuentra con este Dios, necesariamente, por muy dura que tenga la cerviz, se abre al Señor. Abre su vida al Señor.
fe nos hace tomar conciencia del amor de Dios revelado en el corazón de Cristo. La fe nos hace y suscita a su vez amor. El amor es una luz que ilumina constantemente a un mundo oscuro y que nos da la fuerza para vivir y actuar. El amor nos hace descubrir que somos imágenes de Dios. Todo esto nos lleva a comprender que la principal actitud característica de cualquier discípulo de Cristo es precisamente el mostrar el rostro de Dios en medio de este mundo. Toda la vida cristiana, toda, consiste en revelar y mostrar el rostro de Dios. Por eso, la primera respuesta es precisamente la adhesión a este Dios, acoger llenos de gratitud a este Dios y acoger llenos de gratitud la imagen que este Dios ha puesto en nosotros y que ha recompuesto regalándonos la vida de Cristo a todos nosotros en el bautismo. Que el Señor os bendiga. Terminamos con la oración que tenemos en esta hoja, que como veis, el dibujo quiere mostrar a un Jesús que nos da un abrazo y a un Dios Padre que nos rodea y nos envuelve en su amor, mostrándonos precisamente su rostro en Jesucristo. Dejémonos abrazar por este Dios que se nos ha revelado en Cristo. Te doy gracias, Padre, porque siempre me escuchas. Mi voz no es fuerte ni clara, mis palabras no son bonitas y alguna vez no son acertadas. Te doy gracias, Padre, porque siempre me escuchas. Te doy gracias, Padre, porque siempre me esperas. No soy sabio ni famoso, ni entendido en muchas cosas. Incluso hay muchas cosas de ti que aún desconozco. Te doy gracias, Padre, porque siempre me esperas. Te doy gracias, Padre, porque siempre me amas. Cuando no tengo a quien ir, tú te ofreces como refugio, como compañero en el trabajo, en el esfuerzo cotidiano, para hacerlo suave y ligero. Te doy gracias, Padre, porque siempre me amas. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Buenas noches.